propuso que en los municipios que no tuvieran COVID, que no hubiera casos reportados, se regresara a estudiar presencialmente. Si iba a ser un piloto inclusive al respecto. Le quisiera preguntar tanto a usted como a la secretaria Zuluaga si ustedes considerarían en los municipios que no tengan absolutamente ningún caso que los niños regresaran y que hubiera la presencia en las aulas. No, desafortunadamente en el Atlántico no tenemos municipios contagiados, así sea un solo contagiado. Es un municipio pequeño, con una gran población, muy bien interconectado vialmente, y eso pues lo que permite es que en hora y media tú llegues de un extremo a otro. Gran parte de la gente de nuestros municipios trabaja en Barranquilla, en el área metropolitana, y de allí pues el impacto en todo el departamento. Por eso no consideramos en estos momentos apropiado pues regresar a clases, sobre todo cuando se tiene una infraestructura que hoy está garantizando una educación de calidad para nuestros estudiantes. Y lo mismo para usted, secretaria Zuluaga, esa pregunta que hace mi compañera Ana Cristina desde Medellín. Bueno, pues nosotros hemos analizado esto con la secretaria de Salud, la doctora Lesmes, donde 42 municipios que hay en el Valle del Cauca, 18 no tienen COVID. Entonces hemos pensado también iniciar por esos municipios. Y empezar también por uno de los lineamientos que dio el Ministerio, que precisamente son por los grados más altos. Aquí las condiciones, como ya lo dije, el mayor porcentaje es rural, son distancias muy grandes y por eso consideramos que en algunos sectores, especialmente en municipios donde cerca, donde está la escuela, en la vereda, no hay casos de COVID, podría pensarse en un regreso. Pero allí viene también algo que decía ahorita la doctora Elsa Noguera, y es el número de docentes y el número de rectores que son mayores de 60 años. Nosotros tenemos cerca de 1.400 docentes mayores de 60 años, entonces allí tenemos que entrar a ver qué va a pasar, porque pues a ellos, de acuerdo a las recomendaciones que nos han dicho por las entidades de salud, pues la idea es que ellos no salgan de sus casas. Entonces, esto también es un punto que hoy estamos revisando con todas las secretarías pertinentes. Gonzalo, a las 12 del día, 34 minutos, le actualizo cómo va la encuesta, porque sí es cierto que la gente tiene mucho temor en su mayoría, por lo menos con este sondeo, en donde tenemos ya 1.506 votos a la pregunta de si creen que lo mejor es que los niños vuelvan al colegio de manera presencial o seguir con la educación virtual. De esos 1.506 votos, 69.5% dice que se debe seguir con la educación virtual y el 30.5% dice que deben enviarse al colegio, entendiendo que esta es una encuesta virtual. Valdría la pena también preguntarle a aquellas personas que están en veredas que no tienen acceso a la virtualidad si preferirían seguir con los niños en la casa o enviarlos a las instituciones educativas. Pues Camila, a través del Facebook Live la gente también está opinando. Por ejemplo, Victoria Rodríguez dice lo siguiente: no me parece iniciar clases hasta que no veamos que el virus se fue totalmente. Este virus va para largo y ellos no tendrán control en lavados de manos, por ejemplo. Andrea Marín opina lo siguiente: no mandaré a mis hijos, prefiero que pierdan el año, están jóvenes y los prefiero sanos. Anaís Velázquez dice también: el gobierno lo que debe es implementar es que realmente sí estén brindando las clases virtuales, que haya acceso gratuito a la red de internet y que se brinde el recurso físico. Y por último, Camila, Juan Raymond dice lo siguiente: los docentes no quieren asistir a clases presenciales, pero sí quieren salir a marchar, quieren salir al centro comercial y al comercio. Hugo Mario, pues ahí ve las opiniones de la gente, en donde sí es cierto que hay un temor entre muchos padres de familia, que la mayoría, por lo menos de lo que hemos escuchado, prefieren dejar a los niños en la casa a través de la virtualidad o que pierdan el año. Por lo menos ahí sí. Leía una madre de familia diciendo: yo prefiero que mi hijo repita el año. Camila, pero el temor no solamente es de los padres de familia, también hay temor entre los rectores de los colegios, sobre todo de los colegios privados, porque hasta esta fecha no saben quién va a asumir la responsabilidad en caso de que le pase algo a un estudiante. Es decir, lo que dicen hoy los propietarios y rectores y directivos de colegios privados es el gobierno, es la gobernación, es la alcaldía, es la Secretaría de Educación quien responde ante una eventualidad con un estudiante. Y le quiero trasladar esa pregunta a la secretaria de Educación del departamento, a Mariluz Zuluaga. ¿Está ya eso definido? ¿Qué va a pasar en caso de que un niño resulte contagiado o que haya un deceso, Dios no lo quiera, por parte de un estudiante en medio de esta situación? Pues mira, yo pienso que esto también es un punto que se debe determinar con el gobierno nacional, porque es pretender que la responsabilidad se le dé a una institución o la responsabilidad se le dé a un secretario de Educación.
yo creo que eso no sería lo justo. Aquí lo justo es que podamos definir todos y si efectivamente, como han planteado algunos movimientos de padres de familia, de que deben ser consensuados, de que ellos deben decir sí dejan al niño regresar a clases, pues también tendríamos que entrarlo a analizar. Sí. Yo creo que aquí es algo, y me parece importante la encuesta que ustedes hicieron. Yo les quiero contar, ahorita aquí estamos en un canal regional de Telepacífico porque nosotros hicimos un concurso que se llama El que sabe sabe, y hoy era la final. Precisamente estamos aquí en este canal regional. Y para la grabación, nosotros queríamos traer a los estudiantes finalistas, pues para que lo hiciéramos acá. Los padres de familia no los dejaron salir. Sí, ahí yo quiero que miremos que ni siquiera para venir hoy a recibir su premio en la gran final, porque fueron los mejores estudiantes que ganaron el concurso, resulta que los padres no les dieron el permiso, nosotros no podíamos obligarlos. Entonces, ¿qué hicimos? Trasladar los equipos del canal regional a los municipios para que desde sus casas grabaran con los estudiantes. Sí. Entonces, mira esta situación allí. ¿Ah? Perdón. No, tranquila. Te escucho. Sí, bueno, le pregunto a la gobernadora del Atlántico, a la doctora Elsa Noguera. Doctora Noguera, pero en estas circunstancias actuales en las que nos encontramos, entonces, ¿usted descartaría definitivamente retornar a las clases presenciales en el departamento? Porque esto no va a cambiar en los próximos días o en las próximas semanas. Aunque el gobierno diga que a partir del 1 de agosto se vuelvan a las clases presenciales o semipresenciales. Oscar, un saludo muy especial para ti. Yo estoy ahora mismo en Puerto Giraldo, en Ponedera, un corregimiento de uno de los municipios del sur del departamento, y con los alcaldes hemos venido hablando, porque estas decisiones yo no las tomo de manera autónoma. Yo todas las semanas tengo reunión con ellos y les digo qué están opinando, qué creen, qué consideran. También me reúno con los rectores y claramente hay un nerviosismo. O sea, la situación de Atlántico no es la misma de ciertas zonas del país donde no tienen contagiados. Los niños, los jóvenes, es lo más sagrado de un padre de familia. Entonces también hay que ponerse en los zapatos de los padres de familia, que hay temor, y pues bajo ninguna circunstancia quieren que sus hijos se vayan a contagiar. Y si ya en el Atlántico estamos garantizando la prestación del servicio educativo, y además de manera, reforzando la calidad, haciendo un gran equipo con nuestros profes y rectores. Entre otras cosas, como señalaba la secretaria, hay un temor porque la población de profes es bastante mayor. Entonces todos el 60% tienen más de 55 años para el caso del Atlántico, y ellos no quieren salir de su casa, pero a pesar de ello se han reinventado. Yo estoy realmente orgullosa del compromiso de nuestros profes, porque a pesar de que no tenemos conectividad con los estudiantes, los profes todos sí tienen celular inteligente, tableta o pues un computador. Entonces yo sí creo que cada territorio debe resolver de manera como autónoma, obviamente siempre alineados con el Ministerio de Educación, que ha sido un gran aliado y siempre apoyando todo, pero cada territorio tiene unas particularidades muy diferentes, y esto sí tiene que estar del lado de los propios y del lado de los padres de familia. Como autoridad no podemos estarlos imponiendo cuando ya hemos sacado lo mejor de ellos, porque a mí, ¿qué es lo que me ha gustado? Sobre todo con las emisoras comunitarias. Prácticamente lo que se había perdido en el pasado, y es que los padres de familia, los abuelos, se habían desentendido completamente de la educación de los hijos, se los entregaban al colegio y de cosas iban por la calificación. Hoy lo que vemos es una gran preocupación y un gran compromiso por parte de los padres de familia y los abuelos, pendientes de que sus nietos y que sus hijos realmente puedan formarse y educarse como ellos se formaron. Claro. Es que las emisoras comunitarias eran como pero ahí usted va a un punto que me parece importante, y usted habla de los rectores de los colegios. Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y permítame, porque quiero saludar a un rector de un colegio muy importante aquí en Bogotá, que es el colegio INEM de Kennedy, un colegio público, porque también vale la pena preguntar ¿qué pasa y cuál es el impacto sobre el rendimiento académico de un menor de edad de no ir presencialmente al colegio, en su desarrollo cognitivo? ¿Cuál va a ser básicamente la consecuencia de esto que estamos viviendo en los menores de edad? Porque muchos papás dicen, yo prefiero que mi hijo pierda el año y que no vaya por seguridad, pero ¿esto qué consecuencias puede tener? Y por eso saludo a Robert Moreno Tobón, que es el rector del colegio INEM en Kennedy, aquí en Bogotá. Profesor Moreno, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
Buenas tardes, muchas gracias. Kennedy es la localidad para el resto del país más contagiada de Bogotá, lo que quiere decir que sería uno de los focos de contagio del país. ¿Han oído en el resto del territorio nacional lo que está pasando en Kennedy y el colegio INEM? Diría yo, rector Moreno, es el más grande de esa localidad. Tenemos 7.060 estudiantes matriculados en este momento, lo que implica pues un sinnúmero de familias en un contexto difícil porque estamos en una localidad de mayor contagio y nuestros estudiantes vienen sobre todo de la zona de Abastos, de Patio Bonito, de María Paz, del Amparo, etcétera, es decir, una población también fluctuante, una población también acompañada por muchos venezolanos que están inscritos en nuestro colegio y que por lo tanto generan muchas preocupaciones en nuestra institución. Pero entonces, le pregunto, ya estamos hablando, Secretaría de Educación, hemos hablado con Gobernador del Atlántico, le pregunto usted como rector del colegio INEM en Bogotá, 7.000 estudiantes en la localidad con más contagios de la capital. ¿Ustedes qué saben del regreso a clases? ¿Qué saben de los protocolos? Porque yo hasta ahora, escuchando a todas las autoridades, todavía por lo menos quedo muy confundida de si hay un regreso a clases o no el 1 de agosto. Como usted lo dijo en el programa, solo hemos escuchado de la ministra sus indicaciones para volver en agosto, pero quedamos a la espera de una circular de Secretaría de Educación para que de manera oficial nos indique cómo sería esa vuelta, cómo es el tema de la alternancia y cuáles serían los protocolos. En este momento lo único que estamos haciendo al respecto es precisamente conversar entre los docentes y los padres de familia sobre las consecuencias de volver al colegio. Y en eso se manifiestan muchas inquietudes y muchas preocupaciones porque pues no vemos las condiciones para ese regreso y no tenemos claridad sobre el mismo protocolo. De hecho, una población como la nuestra, eso tendría muchas implicaciones para el manejo de esa población y dentro de eso pues estamos a la expectativa. Es decir, que ustedes con los padres de familia con los que han hablado y de la comunidad de estos 7.000 estudiantes que tiene el colegio INEM en Kennedy aquí en Bogotá, la mayoría de los padres coinciden en lo que está pasando con nuestra encuesta que estamos haciendo, que prefieren seguir en la virtualidad y no mandar a sus hijos a clases presenciales. Precisamente tenemos unos padres de familia muy comprometidos, muy dinámicos, ellos mismos han tomado iniciativa de hacer encuesta de si volver o no, y hay un gran porcentaje que dice no vamos a enviar nuestros hijos al colegio. Y los maestros también, no solamente escuchando las argumentaciones del sindicato, sino los maestros como tal. En nuestro colegio son 320 maestros que, como lo dice también la señora gobernadora, en un gran porcentaje tienen una edad ya grande que implica pues muchos cuidados en la vuelta al colegio. Y la vocería de la gran mayoría es que no es conveniente regresar en este momento para trabajar de manera presencial. Pero entonces ahí, por ejemplo, y quiero preguntárselo a todos, un oyente que se llama Juan Rey Mon, que nos escribe y nos dice, el coronavirus no va a desaparecer este año ni el siguiente. Esto de la gran mayoría es que no es conveniente regresar en este momento para trabajar de manera presencial. Pero entonces ahí, por ejemplo, y quiero preguntárselo a todos, un oyente que se llama Juan Rey Mon, que nos escribe y nos dice, el coronavirus no va a desaparecer este año ni el siguiente. Esto ya está declarado como una endemia, no va a desaparecer. Tendremos que aprender a vivir con el virus sin temores. Entonces, le preguntan a usted, gobernadora Elsa Noguera, si ya evaluaron la calidad. Tuvimos una gran apuesta por el mejoramiento de la calidad. La situación en nuestros municipios del departamento es bastante crítica. Tenemos el 90% de las instituciones educativas oficiales en 6D. O sea, es impresionante el deterioro y por eso le apostamos a un plan muy agresivo de apoyo a nuestras instituciones educativas para que en cada uno de los niveles pudiéramos dar todo ese acompañamiento. Lo único que varió es la forma en cómo hacerlo. Antes iba a ser presencial directamente en las instituciones educativas, ahora lo estamos haciendo con una formación virtual de nuestros profes, los acompañamos en la implementación de contenidos, le estamos dando material pedagógico a cada uno de los estudiantes y adicional a eso complementamos con unas orientaciones que vamos dando tanto por radio como por Telecaribe. Acabamos de sumar a un gran aliado que es Sesame Street,
firmamos un convenio totalmente gratuito, 152 horas, para pasar contenido en autocuidado, ciencia y desafíos matemáticos. Tenemos también con Children International para contenido en juegos e historias. Tenemos el programa ONDO del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Fundación Apolo, el Círculo de Lectores, el SENA, en fin, muchos aliados con los que hemos construido contenido que realmente permitan garantizar que se pueda seguir dando el servicio de la educación, pero además de calidad. Ahora, que siempre va a ser mejor la presencialidad, claro que sí, pero ante un momento crítico, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como gobierno? Intervenir, aprovechar estos meses, de hecho ya estamos próximos a abrir un proceso licitatorio para garantizar el agua potable en todas las instituciones educativas. Tenemos el 70% que tienen problemas, o bien sea porque el municipio no tiene agua potable, o porque internamente no tienen la conectividad, o porque definitivamente la presión en las horas esas no llega. Entonces, una de las grandes apuestas del departamento es llevar agua potable a todos los rincones, pero especialmente que en los próximos meses podamos suplir esta necesidad en los colegios, ya pensando que el año entrante podríamos llegar nuevamente a abrir nuestras instituciones. Pues gobernadora Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, gracias por acompañarnos, y muy triste lo que usted dice, porque además eso que usted nos cuenta, que hay colegios en el departamento del Atlántico, pero eso no es una realidad solo del Atlántico, sino del resto del país, en donde ni siquiera hay agua. Para que los niños puedan lavarse las manos. Entonces, básicamente refleja una realidad muy preocupante que tienen los establecimientos educativos alrededor de todo Colombia. Gobernadora Elsa Noguera, gracias por haber estado aquí con nosotros. No, gracias a ti, Camila, un abrazo a todos. Un abrazo grande, pero ahora preguntemos en los colegios privados, ¿qué va a pasar con los colegios privados? Porque hemos hablado con el sector público y por eso nos acompaña Pedro Luis Espinosa Beltrán, que es el integrante de la Mesa Nacional de Educación Privada, pero además es el presidente de la Confederación Colombiana de Establecimientos Educativos Privados en el país. Señor Espinosa, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Mañanas Blue. Mucho gusto, Camila, un saludo cordial a todos sus integrantes. ¿Qué saben ustedes en los colegios privados del país que pueden hacer para volver a clase? ¿Ustedes tienen claro que en agosto pueden volver a clase como colegios privados o no? La respuesta quisiera ser rotunda de decir sí, sin embargo tenemos que ponerla incondicional. Decimos sí siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones. La primera y la más importante es que se privilegie la vida, en donde imperen las directrices sanitarias. Pero en eso tenemos muchas complicaciones, porque por ejemplo, por un lado, la Organización Mundial de la Salud dice que el distanciamiento debe ser mínimo de 1 metro, y aquí el Ministerio de Salud habla en la resolución 066 de un distanciamiento mínimo de 2 metros. Entonces, cuando hay disparidades nomás en los mismos entes que regulan y que nos dan las pautas de cómo entender un fenómeno que nos ha impactado a todos de una manera abismal, pues uno queda como en el sándwich y sin saber efectivamente a quién le hacemos caso. En segundo lugar, sí, siempre y cuando haya claridad sobre los protocolos. Por ejemplo, yo veo que la ministra aparece mucho en los medios, verbaliza bastante, pero hay ciertas cosas que no quedan claras. Fue expedida la directiva 12 el pasado 2 de junio y decía textualmente en esa directriz que a los 5 días, es decir, el 7 de junio, iban a producirse los famosos lineamientos para la expedición de los protocolos dirigidos a las secretarías de educación para que a su vez estas trabajaran con los colegios y pudiéramos definir los protocolos de bioseguridad. Hoy estamos el día 9 de junio, sigue pasando, corriendo el tiempo y nosotros no tenemos claridad. Hay mucha ambigüedad, mucha generalización y mientras no haya claridad, pues no podemos decir rotundamente sí. Por supuesto, y de hecho nosotros le preguntamos a Ana Cristina, a la ministra, la invitamos por parte del ministerio para que pusieran un vocero a este tema que genera mucha confusión y todavía, como ha podido usted escuchar de los invitados, no se sabe a ciencia cierta qué se puede hacer y qué no, y cómo van a ser esos protocolos, y la ministra está en una reunión y no nos pudo atender, Ana.
Sí, Camila, es que lo que está diciendo el señor Espinosa es crucial, que es la directiva 012, porque inclusive la Federación de Directivos Docentes de Colombia dicen que esa directiva no estipula protocolos. Entonces, precisamente le quería decir al señor Espinosa que nos ampliara un poco la información, porque lo que dice la Federación de Directivos Docentes es que no hay, digamos, ningún tipo de directrices en cuanto a transporte, zonas comunes, en cuanto a uso de baños, aulas, restaurantes, que es lo esencial, es decir, cómo dar un banderazo verde sin dar lo esencial, que es lo que más nos preocupa a los padres de familia, que es precisamente la seguridad de los hijos. Sí, es que solamente la directiva habla de que hay una extensión de la emergencia sanitaria, que haya una revisión, ajuste y adaptación del currículo, que se dé un proceso gradual de alternancia y que se haga una adecuación atendiendo medidas de bioseguridad y de comportamiento de la pandemia en el respectivo territorio y analizando las condiciones específicas de cada institución educativa. Pero hasta ahí esas generalidades no nos dicen a nosotros bajo cuáles criterios deberíamos entonces poder realizar los protocolos. Para que se lleven ustedes un ejemplo muy sencillo, preocupados por poder definir unos protocolos que no tenemos unos indicadores y unos criterios, hemos contactado a algunas empresas asesoras, y una de ellas, que asesora a un colegio muy importante en la capital, nos está cobrando una cifra cercana a los 73 millones de pesos solamente para poder indicarnos cómo deberían ser unos protocolos que no sabremos si en realidad después van a ser aceptados porque los lineamientos no han sido expedidos por el Ministerio de Educación. Claro, doctor Espinosa, entiendo un poco su reclamo y un tanto su queja, pero uno podría plantear exactamente el mismo argumento en sentido contrario. Uno podría decir, oiga, en tanto que cada colegio no solo es autónomo, sino que es un universo en sí mismo considerado, es absolutamente una realidad totalmente distinta, ¿no serían más bien ellos los que, atendiendo a sus condiciones de bioseguridad, a sus aguas, a sus baños, a la conectividad, si es rural o urbana, etcétera, etcétera, pues en ese momento tomen sus propios protocolos y no esperar que el gobierno nacional satisfaga esos criterios de los que usted habla? Claro, pero eso, y antes de que usted responda, doctor, eso dicen también que la Directiva 12 pareciera señalar eso que usted menciona, Pombo, que cada colegio debe estructurar sus protocolos y que la Secretaría de Educación de las gobernaciones o de las ciudades, pues revisen y supervisen esos protocolos que pasa cada colegio, según entiendo. Doctor Espinosa. Sí, pues indudablemente lo que nos están invitando es a que vayamos haciendo ese trabajo, pero simplemente lo que quiero reafirmar es que lo estamos haciendo, nos estamos asesorando, estamos analizando las condiciones específicas de cada institución educativa en cuanto a número de entradas, de salidas, de unidades sanitarias, tamaños de las aulas, número de estudiantes, las dinámicas de movilidad, etcétera, etcétera, pero eso después habrá que contrastarlo con los lineamientos que sean expedidos por el Ministerio. Entre más dilate el Ministerio en la expedición de esos famosos lineamientos, más nos demoraremos en hacer los acondicionamientos específicos y reales para cada una de las plantas físicas. Además que esto es una serie de medidas complejas que no solamente tienen que ver con la infraestructura. Los colegios estamos trabajando en cómo adecuar normas institucionales en el manual de convivencia, en el sistema institucional de evaluación y de promoción escolar, haciendo transformaciones académicas y formativas, mirando todo el tema de medidas sanitarias, de medidas administrativas para poder funcionar con herramientas online y también pues definir cuál es el impacto y la interacción que debemos tener con las familias. Es decir, es un universo y un conjunto variado de medidas complejas para las cuales necesitamos, primero que todo, seguridad de que las directrices que nos dan las autoridades son lo suficientemente claras, puntuales, comprendidas por las familias, por los colegios, y todos a una podemos hacer un buen trabajo, pero ahí sí aplica la premisa de ante la duda, abstente. Claro, es verdad, señor Espinosa, pero además los padres, tal vez lo que más se preocupan, lo que más se preguntan hoy es si están los colegios en capacidad de medir el nivel de riesgo de su hijo para enviarlo nuevamente al aula.
Es decir, si su hijo presenta problemas de obesidad, de morbilidad, si hay alguna dificultad que lo ponga en riesgo de contagio en un entorno escolar. ¿Están los colegios en capacidad de brindar esa información que el padre requiere para tener la confianza de enviar a su hijo nuevamente al salón de clases? Yo sí diría ahí puntualmente que no, claramente no estamos preparados para ello. Eso requiere de unos software bastante especializados, y pues el hecho de que nos manden a la jauría y bueno, miren a ver cómo le hacen, pues yo no creo que debería ser un Estado organizado, un Estado responsable de su sociedad, de sus familias, y obviamente de las instituciones educativas oficiales y privadas donde estudian los niños y jóvenes de este país, pues debería facilitar, entre otras cosas, a través de un TIC, procedimientos técnicos para poder hacer eso que usted está pidiendo, Hugo. Entonces, es un llamado para la reflexión, porque faltan muchas cosas por precisar antes de dar ese banderazo de volver a la presencialidad. Pues es Pedro Luis Espinosa Beltrán, el integrante de la Mesa Nacional de Educación Privada, pero además el presidente de la Confederación Colombiana de Establecimientos Educativos Privados. Doctor Espinosa, mil gracias. Muchas gracias. Y quiero hacerle una última pregunta al doctor Moreno, al profesor Moreno, y también a la doctora Zuluaga, secretaria de Educación del Valle, y es: doctor Moreno, ¿ustedes han medido esto? ¿Qué impacto puede tener en los niños? Ya hemos dicho todo el tema de seguridad, no se puede volver, probablemente este año no volverán, según lo que yo puedo escuchar de todos ustedes, pero ¿hay alguna medición de esto en el proceso cognitivo de los niños? ¿Cuál va a ser su consecuencia? Y siempre lo hemos considerado así. Los profesores y toda la comunidad educativa ha hecho el mejor esfuerzo para brindar una educación lo mejor posible a los niños, a las niñas y a los adolescentes, esta vez desde Aprende en Casa. Sin embargo, el mensaje que inicialmente se dio desde la Secretaría de Educación es que lo primero era la salud integral de los jóvenes, de los niños. Y por lo tanto, el regreso nuevamente a las aulas va a generar un impacto difícil de controlar, empezando, por ejemplo, por la medición de la temperatura de los niños, las responsabilidades que esto acarrea, el acercamiento entre ellos mismos, que es muy difícil decirle al muchacho que mantenga la distancia, y más a un niño pequeño. Es decir, la medición del impacto es difícil de lograrlo, pero en realidad, diciéndolo de manera a priori, el impacto va a ser duro y difícil para una comunidad que es una comunidad pues bastante compleja, y que por lo tanto no tiene los medios, ni el colegio los tiene, para brindar esa salud que se está pidiendo pues a todos los niños. Pues rector del Colegio INEM de Kennedy, Roberto Moreno Tobón, mil gracias por haber estado con nosotros hoy hablando de este tema que preocupa a los padres de familia y al país: volver o no volver al colegio y cómo se puede hacerlo. Feliz tarde. Secretaria Mariluz Zuluaga, secretaria de Educación del Valle, gracias por habernos acompañado y habernos contado la realidad de su departamento y lo que ven frente a esta vuelta al colegio. Bueno, Camila, pues muchas gracias a ustedes, y yo, frente a la pregunta que tú dices allí, me parece muy importante contarles lo siguiente. Nosotros hemos facilitado docentes en este momento de pandemia y en este momento tan crucial, pues puedan tener todas las facilidades para hacer su trabajo, pero especialmente encontramos que padres de familia que no sabían prender un computador, padres de familia que no sabían enviar un correo electrónico o una tarea por medio de un mail. Entonces, allí nos dimos a la tarea, precisamente en alianzas con empresas privadas, de que nos ayudaran en este proceso de formación. Igual hicimos con docentes, donde estamos hoy capacitando a un porcentaje de docentes con la Universidad ICESI en diplomado de educación virtual. Pero allí viene lo más importante, es cómo se está sintiendo el estudiante. Y mire que encontramos, y usted decía, ¿qué medidor tenemos allí? Nosotros tenemos una línea 106, que es la línea de salud mental y es la línea que trabaja la Secretaría de Salud Pública, y encontramos que desde marzo 25 a hoy se han triplicado las llamadas de los niños y de los jóvenes, claro, donde han demostrado angustia, donde han demostrado depresión, donde han demostrado diferentes situaciones y que hemos acompañado. Y por eso, en compañía con la Secretaría de Salud Pública, trabajamos la formación de los orientadores psicólogos que tenemos en nuestras instituciones. Tenemos cerca de 110 psicólogos que hoy se están formando con el Colegio Colombiano de Psicólogos
para poder tener todas las herramientas. Entonces, Camila, mire que esta situación es una situación muy dura. Encontramos también que el maltrato se ha disparado en nuestro Valle del Cauca y por lo tanto allí pedimos también acompañamiento del ICBF, de Defensoría, de Procuraduría, de todas las entidades que hacían parte del Comité de Infancia y Adolescencia, las que hacen parte también del Comité Departamental de Convivencia Escolar. Porque algo que yo he dicho, Camila, es que la convivencia escolar, claro, no se está dando en la escuela, pero es que esa convivencia escolar se trasladó a la casa, al hogar, a las familias. Y por eso... Las padres y hermanos pues deben brindar también unos ambientes de aprendizaje armónicos y los que sean los adecuados. Y por eso este es un tema tan importante y que preocupa a tantos en el país. Secretaria Zuluaga, se me acaba el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Bueno, muchas gracias a ustedes. Feliz día. Y mañana a las 10:30 les tendremos los resultados totales de la encuesta de qué dicen los papás, qué dice la gente en Colombia. ¿Debemos volver al colegio de manera presencial? ¿Sí o no? Se nos acaba esta emisión de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. A todos ustedes mil gracias por haber estado conectados, por su participación. Ya llegan mis compañeros de Meridiano Blue. Esta es Blue Radio.